Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Abriendo Espacio. Contenta nuevamente con mucho cariño este capítulo dedicado a ustedes, que tiene que ver con los duelos y con las pérdidas. Lo que entendemos también por pérdida es en este minuto que estamos pasando, cuando alguien se nos va, cuando alguien ya no está, y muchas cosas que tienen que ver respecto a eso, y lo vamos a tratar con una tremenda invitada que estamos hoy día aquí. Ella es Luisa de la Prida Sangüesa, es psicóloga egresada de la Universidad Católica, tanatóloga. También trabaja en psicoterapia transpersonal con magíster en prevención e intervención de violencia de género, y actualmente trabaja para el DAEM en una educación no sexista y apoyando en todo lo que son las labores de contención en lo que corresponde en este tiempo de pandemia. Así que bienvenida, Luisa, un placer tener una mujer tan encantadora y tan capacitada en este tema para tratar hoy día para todos nuestros televidentes. Muchas gracias, Alejandra, por la bienvenida. La verdad es que tanto título, tú sabes que a mí no me gusta mucho, pero bueno, esa es la verdad. Y sí, pues, la verdad es que muchas gracias por la invitación de poder hablar un poco de esto de los duelos. Justamente lo que tú dijiste ahí de tanatología tiene que ver con que yo me especialicé en eso, en acompañar a morir, la verdad, y trabajar un poco todo lo que tiene que ver con el final de la vida, pero también con los duelos y las pérdidas. Hay mucha gente, muchos psicólogos en la historia que han dicho que somos también producto de nuestras pérdidas. Claro. Y tiene que ver en cómo enfrentamos no solo la muerte, ya, porque claro, tú lo dijiste, ¿no? La gente que se va, que ya no está, nos cuesta hablar de la muerte, sí, ¿no? Mucho. Pero también los duelos tienen que ver con esta cosa de ir aceptando los cambios, ¿no? Cada cambio implica un duelo y un volver a parirse casi, ¿no? De quién soy yo en esta nueva etapa, con esta nueva situación, cuando yo he perdido a alguien. Y la famosa pandemia y este coronavirus nos ha tenido muy cercano a eso. Hemos ido perdiendo desde lo económico, desde el miedo a perder, desde el quién soy yo en esta situación donde ya no estoy con mi gente, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, y también, por supuesto, como la pérdida real, ¿no es cierto?, de muchas personas que han fallecido a raíz, que ha ido generando un estar que es muy parecido a lo que son los duelos patológicos. O sea, si uno piensa qué característica tiene la gente que está en su casa hoy día, tiene mucho que ver con las mismas características que se viven en un duelo. Estas angustias. Muy distintas. Es la angustia, es este despertar precoz en la noche, que de repente nos despertamos a cualquier hora. Y sobre todo esto que empieza como a producirse de como qué sentido tiene todo esto, ¿no? Claro. Mucho se ha hablado de la nueva normalidad, de la nueva, que no es una nueva normalidad, es una nueva manera de vivir, porque nos está pasando, pues que nos estamos como despidiendo de cosas que no nos servían, hasta de quizás ir a comprar al mall, ¿no? Que nos dimos, ¿para qué necesito, no? Y entonces, ¿quién soy yo? Y ahí es la gran pregunta del duelo, ¿no? Es como, ¿quién soy yo sin este que se ha ido? Que es una segunda etapa en un proceso de duelo. La primera es el shock, ¿no? La emoción que te produce este dolor profundo, que se te quiebra los pilares, que se te quiebra el mundo, ¿no? Y luego viene toda esta parte de volver de estar conmigo mismo, ¿no? Y volver a saber cómo va a ser mi vida sin el otro, que no tiene que ver con olvidar, que tiene que ver con atreverse a mirar lo que ha significado ese otro o esa otra, a mirar qué me daba, qué me dio, cómo sigo, ¿no? Y atreverme a sentir el dolor. Yo creo que vivimos en una sociedad en que el dolor no está presente. O sea, la muerte está presente de siempre, pero como sociedad es como que la hemos dejado de lado. Uno lo ve hasta en los equipos médicos, el terrible dolor que causa esta muerte continua, ¿no? Lo vimos muy de cerca en Europa, ¿no? Los médicos desesperados, lo estamos viendo hoy día en Chile. Yo me formé en Barcelona y de amigas que trabajaban en lo mismo que yo, que es acompañar a morir, que les tocó acompañar a los equipos de salud, ¿no? Yo les pregunté, ayúdenme un poco en lo que viene, ¿no? Y tiene que ver con esta sensación de que al médico, a la enfermera, a la TENS, porque aquí son equipos de salud, ¿no es cierto?, le han enseñado que ellos están para salvar vidas.
Y la Qué medicina contradictorio, ¿no? no es salvar vidas, no siempre, ¿no? Está esta promesa que es también acompañar como hasta el final, ¿no? Y eso ha sido muy frustrante para todos. Y también por otro lado, también esta muerte en soledad, esta muerte sin la mano, esta imagen que tenemos de poder morir acompañados, de un otro que nos mira. Y las muertes están siendo brutal. Yo esta mañana conversaba con una amiga de México que se le murió el papá ayer de coronavirus. Ellos pudieron verlo a través del teléfono hasta horas antes, y ese dolor profundo de no poder verlo, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde el tema de la pérdida, del duelo, del dolor, está siendo muy importante, y donde apareciera que queremos como seguir adelante como que no esté pasando nada, ¿no? Yo creo que los osorninos nos vivimos el tiempo de cuarentena muy fuerte, y ahora es como que, estamos bien, ¿no? Y en realidad no es verdad, nos han pasado cosas, están pasando cosas con esto de enfrentarme a vivir nuevamente con mi familia, que quizás no la veía casi nunca porque me iba a trabajar. Y eso me ha confrontado con emociones, con dolores, con tener que aceptar que hay cosas que se han acabado, en parejas está pasando mucho también. Y eso, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes que no están pudiendo irse a la universidad, al colegio? ¿Qué pasa con mi grupo de pares que de alguna manera me define? Esta es un tema, ¿no? También está pasando mucho, yo creo que estamos reestructurando, como tú bien dices, nuestra vida, y estamos empezando a ver, a lo mejor no presencial, pero quiénes son las personas que siguen estando en nuestra vida, y el dolor que significa aquellas que pensamos que iban a estar y no han estado. Yo quisiera un poco, Luisa, que nos pudieras explicar las etapas de los duelos en todo sentido. Te cuento un poco, mira, el tema de las etapas es algo de la Kubler-Ross, que lo inventó ella, es la primera persona que acompañó a morir, pero que hoy día no se usa como etapa, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las etapas son, bueno, el shock, el primero que viene, ¿no es cierto? Hay una etapa depresiva, una etapa de negociación, una etapa de aceptación. Pero la verdad es que uno cuando se enfrenta a un duelo, uno se enfrenta a todas las etapas en el mismo tiempo. O sea, yo durante 15 años acompañé a morir, y lo que uno se vive es que la persona pasa por todas las etapas, y bueno, uno mismo que ha vivido un duelo, Incluso hay ratos, en un día. en el mismo día puedes pasar por todas. Pero lo que sí se habla es que estas etapas que van un poco así, ¿no es cierto?, van apareciendo como en fases o tareas de duelo, ¿Ya? que tiene que ver un poco con la primera, el aceptar la muerte, ¿no? El aceptar que pasó. Y esto tiene que ver todo con estas conductas de búsqueda, con el seguir poniéndole el plato, tú lo llamas por teléfono, o pensar que lo encontraste en la calle. Es como uno vive un estado de semi-realidad, ¿no? Y es súper normal, la gente lo critica, muchas veces te mandan al psiquiatra a tomar medicamentos porque estáis muy mal, y en realidad cada uno se vive, dentro del duelo es muy difícil hablar de patología, porque cada persona vive el duelo de una determinada manera, también por cosas que tenía para atrás. O sea, es muy distinto, la gente asume que uno está triste, pero yo he tenido, por ejemplo, nunca me voy a olvidar una señora, te lo voy a contar, una señora mayor, una señora de unos 85 años, que los hijos la llevaron a mi consulta porque ellas estaban muy preocupadas por ella, porque la señora estaba muy enojada. Y entonces yo, bueno, con todo el respeto, yo además venía recién titulando, una cabra chica también, o sea, estamos hablando hace 20 años atrás, y ella me dice, es que tengo una rabia parida. Él me prometió, me casé muy joven, me dice, y él me prometió que me iba a cuidar. Y se fue el desgraciado, ¿no? Y entonces ella no podía conectar con su pena. Claro. Y es válido, ¿no? O sea, los hijos estaban muy como sentidos de que la mamá hablara en contra del papá, y no sé, pero la verdad es que ese era su emocionar. Su emoción. Y ¿no? hay que respetarla, profundamente. ¿No? Ya aquí no hay juicios, aquí hay que esperar esa etapa donde tú empezás como a cachar, y ahí es donde algo se nos pasa con esto de los duelos de hoy, que no tenemos el velorio, la presencia de los demás, todo, porque quizás algunos dicen, oye, pero es que hay una cantidad de gente que va al velorio y que no tiene idea, pero esa sensación de que mi dolor es válido para el otro, ¿no? Que el otro me ve y me reconozco persona en este dolor, en que veo a otros, en que veo a mi familia, en que hay una complicidad en eso.
Hoy día todo eso es como que pareciera que no existe y entonces ahí hay una tremenda cantidad de recomendaciones de buscar rituales, ¿no? De hacer un pequeño altar, de hacer un pequeño velorio, justamente para que mi organismo empiece a estar en duelo. Claro. Porque si no pareciera ahí, es un poco lo que les va a pasar a mucha gente cuando vuelva a las escuelas y todo, es que van a venir con unos duelos no vividos y van a empezar una cantidad de emociones que uno dice, pero ¿cómo? Si ya volvimos, tendríamos que estar todos bien. Claro, y no va a pasar. claro. ¿No? Entonces, esta primera etapa es como entender que alguien se fue, ¿no? Que algo pasó, que se acabó la relación. Por ejemplo, porque los duelos no es solo la muerte. Claro. ¿Qué pasa cuando yo termino con alguien y en realidad lo llamo para decirle buenas noches, ¿no? Y el automático va, y de repente es como después el pucha perdón, ¿no? Sí. No. Pero hay un momento y es normal porque tenemos que, es como sintonizar completo, hay una cosa energética, los duelos tienen mucho que ver con el alma, ¿no? Y luego viene esta fase que tiene que ver con cuando yo no quiero estar en el mundo. Y que ahí la gente se asusta y te manda ya que te estáis con depresión, y esto pasa como a los 6, 7 meses, ¿no? Cerráis cortina, no queréis ver a nadie, estáis gris, que es normal, tus ojos no tienen brillo, el pelo se pone opaco, ¿no? Y es porque es como si el cuerpo se contrajera en sí mismo, ¿no? Y fuera ese dolor que ya no es el llanto mucho, pero hay un dolor también como, para mí es una sensación de volverse como al útero para volverse a parir de nuevo, que tiene que ver con eso, ¿no? Es como el volver a cachar, ahí están las tareas, está toda esta etapa un poco de quién soy yo hoy día, ¿no? Y luego viene lo último, ¿no? Que tiene que ver con esta nueva identidad de ser yo sin el otro. Cuando son muertes significativas, estamos hablando, ¿no? Cuando se muere un hijo, cuando se muere una madre, cuando se muere un padre, una pareja. Esas son las grandes pérdidas, ¿no? Y ahí viene una identidad, o sea, de hecho, uno conversa con la gente y te dice, mira, yo hasta el día de hoy sigo pensando en querer pasar a ver a mi madre, y han pasado 30 años desde que falleció, por ejemplo. Porque los tiempos no son lineales. El tiempo del dolor no es lineal. Y entonces a mí me da mucha rabia cuando alguien le dice, por ejemplo, es que yo lo quiero mucho, y alguien te corrige y te dice, yo lo quería mucho. A ver, perdón, porque también cuando el otro está, no sé, se fue a vivir a otro, no sé, continente, claro, pero está vivo, uno habla en presente, ¿no? Yo lo quiero. Yo lo quiero. Pero cuando alguien se muere, como que te obligaron a hablar en pasado, y en realidad yo lo sigo queriendo, aunque no esté. Y en tu corazón sigue estando, por supuesto. Exactamente. Entonces, el tema de los duelos hay un tema de ser muy paciente con el otro, de entender que no mi vivencia es la que va a vivir el otro, y es acompañar, solo para que el otro sepa que estás ahí, ¿no? Porque también viene una desesperación, una angustia, y porque la muerte nos cuestiona, nos saca de nosotros, sobre todo los occidentales, lo que tú decías, los apegos que tenemos, ¿no? Esto de los que son o los que no son, los amigos, no los amigos, mi antigua forma, mi ropa, mi cuerpo, todo es un apego, como si eso me diera identidad, y la verdad es que yo creo que el trabajo acá pasa por ir mirando un poco más adentro también y darnos cuenta que hay algo que permanece y que no es tanto el cambio al final, pero bueno, eso es un trabajo personal de cada uno. ¿Cómo hacer o cómo darnos cuenta, Luisa, cuando he escuchado muchas personas que dicen, me separé, perdí un amigo, pero ya está superado, ya es cuento aparte? ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente este duelo está superado y no lo que se tiende a hacer, que es taparlo para que en el fondo no me siga doliendo? Pero la herida sigue estando. Ahí mira, yo tengo un poco la impresión que, bueno, hay una parte que es deseabilidad social y que en realidad yo le voy a decir, no, pero estoy bien, que es como decir, yo no te voy a contar a ti cómo estoy. Claro. Y también hay que respetarlo, ¿no? Ahora, si uno puede decir, ya, pero igual de repente te debe dar pena, ¿no? Y tú con eso abres la posibilidad, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Cuando la otra persona, por ejemplo, le devolvió el brillo a los ojos. Porque de alguna manera dejas de mirar a la muerte y vuelves a mirar a la vida, ¿ya? No significa que hayas superado, porque superar es una palabra un poco del exitismo, ¿ah?
¿Tú cachai que tiene que ver con logros? Sí. Y yo no sé si aquí uno supera una muerte. Al final en el fondo, es aprender a vivir. Aprender a vivir con tus pérdidas, aprender a aceptar que la muerte forma parte de la vida, que no es, porque, a ver, Alejandra, es como que yo me acuerdo muchas veces a mí me da, cuando alguien está con un cáncer, por ejemplo, es que le vamos a dar la pelea, y hay una pelea que no se gana nunca, que es la de la muerte. Esa nos va a ganar a todos, ¿no? Y entonces el tema es cómo te abuenas con la vida, con los ciclos de la vida. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay gente que como que te habla del otro, se emociona, le puede caer una lágrima, claro. Te dice todavía lo echo de menos todos los días, pero ves que ella está funcionando en pro de la vida, ¿no? Hay algo ahí que uno siente. Y también hay momentos en que uno dice, esto no tiene tiempo. Antiguamente se hablaba que los duelos duran 6 meses o no sé qué. Un año, Mentira. etcétera. Mentira. O sea, antes de 2 años no pueden ni pensar en eso. De los duelos significativos, hay otros que son distintos, ¿no? ¿Qué pasa un poco que no sabemos qué hacer? Yo creo que a usted también le ha pasado cuando existe un duelo y queremos acercarnos, porque al principio todos están, después comienzan a desaparecer y queremos decir algo, queremos estar presentes, pero tampoco queremos ser invasivos. ¿Cuál es tu recomendación, Luisa? ¿Estamos, no estamos, llamamos, nos acercamos físicamente, decimos algo o muchas veces Mira, lo no que no hay decir que nada? decir, lo que no hay que decir es déjalo descansar. ¿Ya? Eso no. Ya. O sea, y me yo sale creo automático. Que lo que escuchamos siempre. Mira, yo creo que a los seres humanos nos cuesta ver al otro doliendo. Porque nosotros, cada uno de nosotros tiene pérdidas que tampoco ha solucionado. Entonces, cuando vemos el dolor del otro, nos afecta. Y porque a veces nos vemos como impelidos a sanarle el dolor al otro. No permitimos que el otro viva lo que tiene que vivir. Entonces, ahí está toda esta frasecita, es como deja que descanse, le está impidiendo descansar, que le generas pura culpa al otro, o vale, no llores más porque, no sé, pues necesitáis ser fuerte para tus hijos. Hay un miedo al llanto enorme. Horrible, horrible. Entonces aquí, lo que tú, y también esta frase, ¿no? Estoy contigo en tu dolor. Si no lo sientes, mira, si tú tienes que decir una frase como esa, es porque no eres tan cercano a la persona, ¿no? Porque la persona cercana te dice, por la mierda, se nos fue, ¿ya? Y la persona que le sale honesto eso, lo dice y está bien. Yo siempre he dicho, o sea, y también cuando me ha tocado trabajar con equipos de salud, ¿no? Aquí hay que ser honesto. Honesto. Si tú no se te ocurre decir nada, no digas nada. Estás. De alguna manera, si tú escuchas adentro, vas a saber qué decir. No hay nada de lo que tú digas que al otro le vaya a hacer bien o mal. Claro. Tiene que ver con lo que está pasando. Muchas veces la gente en los velorios, ¿no? Es como una cosa de círculos. Uno ve que aquí está el féretro y están los familiares, y a medida que tú pones más lejos es porque menos cercanía tienes, ¿no es cierto? Hay que ser honesto. No hay una frase. Lo que hay que hacer es ayudar. ¿A qué? A lo práctico. La gente que está en duelo de verdad que necesita que alguien le compre el café, pero que no le diga, mira, si tú no me necesitas, llámame. No va a llamar nunca. Esto es como invitar a la piscina y decir, anda cuando quieras. Claro. Eso no sirve, ¿ya? Lo que sirve es ir y decir, mira, voy al supermercado, te traigo algo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Cosas prácticas, es llevar a los niños al colegio, es ese tipo de cosas, ¿no? Lo práctico, porque cuando uno está en un proceso de duelo, lo práctico tiene que ver mucho con la vida, con lo mundano, y eso es con lo que tú estás perdido. Entonces, lo que se invita acá, ahora hay gente que tiende al tiro a abrazar y llora conmigo, y si el otro no siente el abrazo, es una invasión. Yo creo que hay señales en que tú te puedes acercar, ¿no es cierto? Y a veces como poner la mano, el otro te va a dar el permiso. Es poder mirar al otro y no mirarte a ti todo el rato, ¿no? Porque si uno se mira a uno, ¿qué voy a decir? Hasta ahí llegó la posibilidad de acompañar. Pero también es verdad que al que acaba de perder a alguien muy significativo, no va a ser tan importante, ¿no? Porque ni va a escuchar. Claro. Si tú conversas o a ti te ha pasado, uno no se acuerda de quiénes estaban, sabe que había mucha gente. Dijo,
Ahora sí, un nada. detalle con este tiempo del COVID, que no podemos ir a los funerales ni ir. A veces se nos muere la mamá de alguien, el amigo, de alguien que no somos tan cercanos, pero queremos, nos llega. Claro. A veces un mensaje por WhatsApp está bien. ¿Por qué? Porque tú al otro le estás diciendo lo que es, pero le estás dando también el permiso para contestarte o no, ¿no? Y eso a veces es significativo, ¿no? Es bonito sentir que a uno, que están en ese minuto, Están ahí. pero las llamadas a veces son invasivas, a menos que sea una persona que tú conozcas y que en realidad tú sabes que es importante que tú lo llames. Y también el WhatsApp tú lo revisas en el minuto en el cual tú estimas conveniente. Exacto. Y la llamada llega en el minuto que simplemente llegó. Sí, y a veces uno se puede sentir mal porque el otro no te contestó la llamada y en realidad es porque en ese minuto estaba llorando enajenado, no te va a contestar, ¿cachai? O sea, yo creo que ahí el WhatsApp o los mensajes de texto o algo, los correos, permiten que el otro también gradúe cuánto está dispuesto a recibir en un minuto, porque hay momentos en que tú necesitas escaparte de esto y pasa, ¿no? En los velorios que después te estás contando chistes, te tomas un trago, porque también el organismo va procesando a su tiempo, ¿no? Y en estas pérdidas también tener cuidado con las etiquetas, o sea, no me contestó, no me quiso contestar, o sea, darle los tiempos, incluso a aquellos amigos, a aquellas personas que se fueron, a lo mejor no es que no quisieron, a lo mejor no pudieron, a lo mejor tampoco estaban bien, y eso es importante, ser respetuoso y no etiquetar. Yo por eso te decía un poco que la gente, nosotros estamos como muy pegados a los apegos, ¿no? A esta importancia personal, de lo que me hizo a mí. Creo que en este momento el tema del dolor del otro en general, para poder acercarte a alguien que está en dolor, tienes que saber que tú no eres lo más importante. ¿Ya? Y yo creo que ahí tiene que ver un poco el trabajar nuestros egos, ¿no? Sí. ¿Cachai? Yo creo, a mí me pasa, y yo creo que a ti en otros espacios laborales también. O sea, nosotros somos personas significativas para mis pacientes o para un alumno, ¿no? Pero esa persona tiene su familia, tiene sus verdaderas personas, y entonces que a uno no lo pesquen, bueno, ni modo, ¿no? Y a veces yo he escuchado gente que dice, oye, no, yo lo llamé y súper mal agradecido. A ver, ¿qué me tienen que agradecer? ¿No? Lo diste porque te nace, porque te gusta dar. Que por último es tu trabajo, perdona, pero por último también es porque es tu trabajo, no tengo por qué agradecértelo. O sea, cuando uno hace bien la pega, estáis haciendo lo que tenéis que hacer. No, yo siento un poco que ahí hay una cosa que nos pasa con el ego, que nos volvemos un poco locos. Y yo creo que en estos tiempos está un poco así la cosa, estamos todos brotándonos, los pacientes, la violencia, la que hablábamos, ¿no? Muchas cosas están pasando, entonces lo que se pide un poco es como calma, aprendamos a respirar, ¿cachai? Como paremos a ver, ¿por qué me importa tanto que el otro? Claro. Si es el otro importante, no yo. Y tendemos a pensar que nos olvidamos mucho de eso y que nosotros somos aquellos que importamos y es el otro el que está sufriendo. Ahora, en relación a las pérdidas, pérdidas de un ser querido o pérdida, hay muchos niños que por trabajo de los papás están constantemente cambiando de ciudad y están perdiendo sus amistades, sus apegos. Es complicado. ¿Cómo tratarlo con los niños? ¿Cómo explicarles? Porque es distinto tratar con un adulto este proceso a un niño, ¿o es similar? Mira, yo tengo la impresión de que a veces en los lenguajes hay un poco una diferencia por el tema de abstracción. O sea, tú no le puedes entrar a una explicación muy complicada, pero yo creo que los niños son capaces de entender muchas cosas si uno les habla, si es como, si le muestras que te importa lo que está pasando. Si tú le dices, mira, yo sé que para ti es difícil, pero este es mi trabajo, ¿no es cierto? Y así funcionamos, por ejemplo, ¿no? Quizás el otro tiene derecho a que le dé rabia, tiene derecho a que le dé pena, y creo que darle el permiso al otro es lo más importante. O sea, si yo me llevo a un adolescente de una ciudad, por supuesto que se va a enojar, y hay que entender que ese enojo no es contigo porque no esté siendo empático. O sea, a él no le toca ser empático contigo y tu trabajo, porque ahí vienen estas sacadas de yo que me sacrifico y me estoy viniendo para darles una mejor vida, ¿no? Sí. Ya, ese discurso es el que hay que tratar de evitar. Y digo tratar de evitar porque somos personas y tampoco nos podemos enjuiciar porque a veces se nos salga la madre y no lo digamos perfecto.
¿ya? Yo creo que ahí tenemos un problema porque a veces nos piden, yo siempre lo digo, a veces los psicólogos nos piden tips y chuta, los tips son, no sé, los tips a veces son mis tips, pero no son los tuyos. Sí. Y entonces yo no puedo enjuiciar que lo que hace el otro. Ahora, sí, lo que hay que tratar es de cachar que ese adolescente o ese niño no tomó la decisión y entonces hay que explicarle y uno tiene que ser un poco más empático uno con el otro que ese niño. Ahora con esto yo quería hacer una mención un poco a lo que estaba pasando antes. ¿Ya? Los adolescentes tienen una forma de llevar el duelo súper complicada, que para los padres, por ejemplo, cuando los abuelitos están enfermos, las abuelitas, y dicen, ya, pero anda a verlo, ¿no? Tu abuelo se está muriendo. Sí, y los adolescentes pasan un poco como, y se van, ¿no? Por ejemplo, las adolescentes, yo he tenido muchos casos en que se está muriendo la mamá y la hija no pesca, pero ni en bajada, está enojada. Porque inevitablemente a los hijos y a las hijas nos cuesta aceptar y darle permiso a los padres para que se mueran, a la edad que sea. Entonces uno se enoja. Y el duelo de un niño o de una niña de 8 años, de 6 años, a la que por favor no le digan que el abuelito o la mamá se fue al cielo porque está complicado, o que se lo llevó Dios a su lado porque lo quería mucho, que también es complicado porque le queda una raya parida con Dios toda la vida, ¿no? Es entender que los madres y los padres no tenemos derecho a morirnos para los niños. Y entonces lo viven como abandono, ¿ya? Y entonces es válido aceptar la rabia. Y no es que haya falta de amor. Yo creo que ahí es donde nosotros no podemos enjuiciar el actuar del otro desde la falta de amor, sino desde entender que algo le está pasando, ¿ya? Y tú puedes explicar, mira, yo sé que a ti te pasa algo, pero yo necesito que me ayudes en esto. Claro. Que es distinto. Es validarle la experiencia al otro. ¿Sabes? Es validar las rabias, validar las penas de los niños, sobre todo. A los niños no los dejamos tener rabia, por ejemplo. Y ahí está complicada la cosa, po. Los queremos modelar como nosotros queremos que sean. ¿Sabes, Luisa? Me pasó algo que me hizo mucho sentido y me provocó ruido porque también es un error que he cometido. Como tú dices, que se fue al cielo o que Dios lo llamó. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Cómo reemplazamos esta explicación? Que se murió. ¿Ya? Se murió. Y así se murió. Y si te me quedas mirando y dices, ¿tú sabes lo que pasó? A ver, mira, los niños, yo he acompañado a morir a niños, ¿ya? Que es muy duro, muy difícil, sobre todo cuando tienen que ver con las edades de los hijos de uno, es tan difícil. En los equipos de salud, también la gente que trabaja en cuidados paliativos, cuando se muere un niño, afecta harto. Pero los niños habitualmente tienen, el problema de ellos son los papás. La mamá, el dolor que le va a causar a la mamá al papá, no el de ellos. Entender la muerte para un niño es más fácil a veces entender. Los niños necesitan saber que el otro se está muriendo, no se lo oculten. Por supuesto que no durante todo el proceso. Yo en eso, por ejemplo, en los cánceres terminales y todo, uno empieza a preparar a los niños más cercanos al final, ¿no? Claro. Pero hay que dejar que ese niño se despida, hay que dejar y la muerte. ¿Por qué te digo esto de que no decir que Dios lo quiso tanto? Porque el niño es concreto, tú lo sabes, y si Dios lo quiso tanto, es Dios el que se lo llevó, ¿cachai? Y entonces, ¿a quién va dirigida esa rabia? Okay. Y ese niño además se va a olvidar de esa promesa, de eso que escuchó, claro. Pero va a quedar registrado, ¿no? Y entonces hay que decir, se murió, y entonces que diga, ¿y eso qué significa? Bueno, es parte del ciclo de la vida, así como uno ve las flores que uno las toma y se mueren en la planta, y los animalitos, ¿no? Uno ve también los duelos de las mascotas. Es algo terrible para todos. Ver la vida en el fondo como es, con la normalidad que tiene. Luisa, hasta esta primera etapa está tremendamente interesante, de verdad creo que hemos aclarado muchas dudas que tenemos y que ustedes también tienen, y los vamos a invitar a una pequeña pausa comercial. No se vayan porque ya volvemos y seguimos conversando con Luisa.